investigación del Ministerio Público sobre incidentes del 9 de marzo debe llegar a fondo. Militares también deben ser investigados, piden sectores al fiscal Zelaya. Culpables de conspiración electoral siguen libres. Fiscal general debe generar certidumbre y no alterar paz social, pide el Partido Liberal. Badía Sunseri estaría siendo habilitado por la Corte Suprema para que corra por la alcaldía sanpedrana al anularle sentencia firme por corrupción. Como una agresión a los derechos cívicos, califican mensaje de censura del fiscal Zelaya a quienes se expresen en la red social X, mientras la policía criminaliza la protesta. Parlacén entrega reconocimiento San Arnolfo Romero a la periodista y defensora humanitaria Dina Mesa, que llama a cerrar filas a la autocracia. 60% de los hogares hondureños dicen que el costo de vida se disparó en el último año y el índice de desempleo crece en más del 7% según reporte de la UNA. La ruta les lleva a las Pampas Olanchanas, la vida nocturna en campamento, la gastronomía en Juticalpa, la hacienda, la fortaleza y el Boquerón, entre otros sitios turísticos. Trump quita visa al Premio Nobel de la Paz el expresidente Arias de Costa Rica. Nicaragua pide a Martinelli no abandonar embajada en Panamá y Washington estaría negociando con el Mayo Zambada. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El central ejecutivo del Partido Liberal y el virtual candidato presidencial Salvador Narrala, en un comunicado, condenaron este martes cualquier intento de alterar la paz social y la estabilidad institucional al instrumentalizar a los operadores de justicia para intimidar, amedrentar o perseguir a quienes no son afines al actual gobierno. La alerta se genera tras la reciente comparecencia del fiscal general Joel Zelaya. El Partido Liberal no aceptará ni respaldará procesos investigativos que, parcializados y al servicio de intereses coyunturales, persigan selectivamente a determinados actores, mientras encubren a los verdaderos responsables del sabotaje y del entorpecimiento deliberado del proceso democrático del domingo 9 de marzo. En el comunicado, los liberales exigen al Ministerio Público una investigación seria, sin sesgo ni favoritismos, mucho menos acciones maliciosas para alterar la declaratoria de las elecciones primarias y crear las condiciones para no llegar a las generales. Y que también vamos a defender el 8, en las calles que existan elecciones generales para poder elegir un presidente y para que Salvador Narrala esté en casa presidencial gobernando para este pueblo. Al final del comunicado, el Partido Liberal reitera su vocación y compromiso con la democracia, al tiempo que se declara vigilante del desarrollo del proceso previo a la declaratoria de las elecciones primarias. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este 1 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. La comparecencia del fiscal general y su anuncio de persecución penal en torno a las incidencias del 9 de marzo genera reacciones diversas entre los consultados. Unos esperan que sea el inicio de una gran cruzada para dar con los autores intelectuales del intento de boicot y otros cuestionan que las acciones penales se centren solo en cuadros intermedios y lo ocurrido el día de las elecciones primarias se convierta más en un show político sectario que en una búsqueda para dar con la verdad y aplicar la justicia. Los anuncios del fiscal general Joel Zelaya ni sorprenden ni convencen a muchos que se preguntan por qué sale a dispararle a los felinos caseros sin apuntarle a los tigres o a las cabezas de la conspiración de las pasadas elecciones primarias. Yo creo que esa es de las piezas fundamentales que debe de ser investigado y capturado porque hemos tenido entendido que anda huyendo y sobre todo también hemos visto la inobservancia que a nadie de las Fuerzas Armadas tampoco se le ha hecho un llamado porque los delitos son por acción o por omisión. En el Partido Liberal no vacilan en señalar esta comparecencia pública como una jugada para untar a unos y limpiar a otros, sobre todo a quienes no tienen vínculos con el partido de gobierno. Hemos visto un parcialismo hacia afectar a algunas personas de cargos medios del
Consejo Nacional Electoral y personas que están vinculadas al Partido Liberal. Esas personas van a tener nuestro respaldo legal para que sean defendidas como corresponde. Genera sospechas que de todos los requerimientos por supuestos delitos electorales, solo uno es de libre y anda prófugo o cuenta con protección especial. Otra duda es por qué envuelven en el mismo costal la supuesta sobrevaloración en el contrato del transporte de las maletas electorales. Si ese caso, dicen, se tiene que deslindar y sacarlo del caos electoral de ese domingo. ¿Quién montó las maletas en buses? ¿Quién autorizó que los buses salieran sin un custodio y sin un militar? ¿Quién le dio la ruta? ¿Quién supervisó la ruta? Digamos, esa parte es política, es organizacional, que debe supervisarlo el Consejo Electoral, no el Ministerio Público. Los expertos coinciden que el problema no fue la falta de transporte, sino la malicia para cargar los microbuses y sacar a pasear por las calles y avenidas las maletas electorales. Una aclaración al mismo fiscal general para que no gaste la poca pólvora que tiene en perforar la institucionalidad electoral. Pero ojo, cuidemos la institucionalidad, porque si empezamos a hacer cosas que en realidad no sean acordes a lo que es la Constitución y la ley, lo que vamos a terminar es dañando nuestras instituciones y creando aún más desconfianza en el proceso electoral que se nos aproxima para el 30 de noviembre. La oposición política espera que este primer anuncio del fiscal sea solo el inicio de una mega cruzada para llegar a los verdaderos culpables de la conspiración, para que los electores no pudieran llegar a las urnas ese día de las elecciones primarias. La petición al Ministerio Público se volvió un coro, sobre todo de la oposición política, que le pide, o más bien le exige, que si ya le sacó filo a la tijera, que corte parejo. Ulises Aguirre, Telenoticias. La omisión de las Fuerzas Armadas en las declaraciones del fiscal general y solo centrar las investigaciones y requerimientos en el Consejo Nacional Electoral no son una buena señal, considera este abogado constitucionalista. Considero de que hablar de unos y dejar por fuera a otros o omitir señalamientos de otros actores en este proceso electoral, considero que es una falta muy grave, muy delicada. Dios santo, las Fuerzas Armadas tienen una obligación constitucional y tuvieron que cumplirla sí, o dejar constancia que intentaron cumplirla y que no la cumplieron porque fueron obstaculizados al momento de cumplir su misión constitucional. En iguales términos se pronuncia esta socióloga. No menciono las Fuerzas Armadas cuando el caos del día 9 recae muchísimo sobre el traslado y la custodia del material electoral. No es el problema en este momento de si los autobuses fueron rentados o no rentados, el tema es el boicot al proceso. Sin embargo, hay quienes le toman la palabra al fiscal general, que aseguró que siempre aplicará el principio de la objetividad y su garantía que la declaratoria de elecciones se realizará el 8 de abril. Y que las citatorias a los consejeros será para el 10 de este mes. Nos da esperanza la declaración de ayer, el hecho de que no haya aceptado presiones para convocar antes a declarar a las consejeras, y confiamos nosotros, le hemos tomado la palabra que él ha dicho de que no va a permitir que se declare, que puedan ser consideradas fracasadas la declaratoria electoral y las elecciones específicamente. La preocupación de los diversos sectores es que si se trastoca el cronograma electoral con la no declaratoria de las elecciones, se rompe el orden constitucional. Rompemos el orden constitucional y caemos en el juego de la constituyente de libre. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, José López, garantizó que la declaratoria se realizará el 8 de abril. Juan Carlos Canales Lobo, primer empleado del Consejo Nacional Electoral, capturado el pasado lunes en horas de la noche en el Centro Logístico Electoral ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional, fue remitido este martes a la cárcel para varones de Támara, Francisco Morazán, tras comparecer en audiencia de declaración de imputado acusado por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude. La audiencia inicial además quedó agendada para el señor Canales Lobo para el viernes 4 de abril a las 8:30 de la mañana. Se informó además por parte del juez que conoce este proceso que se giraron 5 órdenes de capturas más, las cuales deberán ser ejecutadas por los organismos de seguridad del Estado y poner a estas personas
ante el juez competente. Durante el día martes se presentó por parte de un equipo de defensa un escrito para que de manera voluntaria una persona pueda presentarse ante el juez. Esto será resuelto en las siguientes horas por parte del organismo jurisdiccional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en las que Canales Lobo habría incurrido como miembro de la comisión encargada del traslado de maletas electorales para las elecciones primarias e internas del 9 de marzo pasado. Acción penal que incluye a Denis Hércules, Joel Ramos García, Raúl Amílcar Rivera, Juan Carlos Canales, José Martín Pastrana y Carlos Salomón Fonseca. Bueno, una expresión popular de los hondureños. Sigue el maíz a peso. Los políticos peleando, solo que en esta ocasión los políticos, si es lo que creen, no van a aburrir a la población, que está harta de los políticos. Los hondureños están hartos de los políticos, de sus comportamientos, pero en esta ocasión no van a sacar de sus casillas a los hondureños que están pendientes de la evolución de todo este proceso electoral. Como decimos, el maíz sigue a peso entre las élites políticas del país. La diputada y candidata designada por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, y el candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, denunciaron que existen intenciones al seno del Consejo Nacional Electoral de poner el biométrico por encima de las actas. Esta fue la denuncia de María Antonieta. Ya salió el peine. Ahora entendemos por qué el activista Marlon Ochoa, coludido con el Ministerio Público, insiste tanto en el biométrico. El oficialismo busca imponer el biométrico como techo en el escrutinio especial, una estrategia usada por dictaduras para anular votos legítimos y manipular elecciones. ¿Por qué lo hacen?, se preguntó Mejía. Mientras Juan Diego Zelaya escribió: al parecer hay intenciones en el seno del Consejo Nacional Electoral de poner el biométrico por encima de las actas y la voluntad real de miles de ciudadanos. Dos cositas, dice Juan Diego. Uno, enfoquen sus esfuerzos en la declaratoria que está a menos de 7 días y es lo que espera el pueblo hondureño. Dos, sí al biométrico, pero con transparencia y ley. Debe servir para fortalecer la democracia, no para debilitarla y secuestrarla. Mel Zelaya y el familión quieren imponer el biométrico como arma electoral para preparar el secuestro digital de las elecciones generales. Buscan vigilar, intimidar y manipular, no garantizar la voluntad del pueblo, acusó Zelaya. Pero también hubo... Bueno, aquí me anticipan una reacción de Tomás Zambrano, del diputado Tomás Zambrano, y luego vamos a leer los mensajes o uno de los mensajes que ha escrito el consejero Marlon Ochoa. ¿Qué dice Tomás, Cristina? Lo que pretende Libre es consolidar en las generales el boicot de las elecciones que hicieron en las primarias. El biométrico es para identificar la persona, no es para validar ni contabilizar el voto. Por ejemplo, si se hace realidad esta propuesta, todos los votos de todas las personas cuyas urnas llegaron tarde el 9 de marzo no contarían. Eso es lo que quiere Libre, que miles de votos de personas emitidos legalmente se queden sin contar. Los votos son válidos con el hecho del ejercicio democrático, o sea, donde no funcionó el biométrico no valen esos votos. O si usted quiere que su voto cuente o que no cuente, con lo que pide el que le hizo mal los mandados al gobierno de la refundación, no se va a contar. Libre no quiere declaratoria de elecciones. Y esa es la respuesta de Tomás Zambrano a Marlon Ochoa, quien escribió: el bipartidismo quiere que se validen votos que no están registrados en el biométrico, no acepta mi propuesta por la transparencia y el combate a la inflación. En sesión de pleno, consejeras pidieron tiempo para analizar propuesta, pero ya los voceros del bipartidismo atacan públicamente. Quieren seguir inflando resultados en escrutinio especial. Continuaré publicando actas fraudulentas de cara al pueblo y defendiendo elecciones limpias. La ex precandidata presidencial del Partido Liberal, la diputada Maribel Espinosa, felicitó en su cuenta de ex al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, porque
El pueblo liberal le favoreció con el voto para la presidencia del Central Ejecutivo. La tendencia del escrutinio le favorece irreversiblemente, reveló Espinosa, y agregó que el movimiento Todos por Honduras, respetuoso de la voluntad liberal, acepta el resultado. La diputada también exhortó a Contreras que adopte las mejores decisiones en favor del gran Partido Liberal de Honduras. Cabe mencionar que en las últimas semanas Alan Ramos del movimiento Vamos Honduras de Salvador Narrala y Roberto Contreras del movimiento Juntos por el Cambio se disputan la presidencia del Central Ejecutivo. Pero miren ustedes, esta señora, me refiero a la diputada Maribel Espinosa, es una mujer que ha alcanzado mucho peso en el Partido Liberal. Es muy rigurosa en sus declaraciones, es muy rigurosa cuando emite opinión. Y hoy Maribel Espinosa se ha lanzado y dicho que la tendencia del escrutinio le favorece irreversiblemente a Roberto Contreras, por lo que lo felicitó. Y agregó que Todos por Honduras, respetuoso de la voluntad liberal, acepta el resultado. O sea que Maribel Espinosa, del movimiento que ya lideró como precandidata, ya acepta que Roberto Contreras será el presidente del Central Ejecutivo. Pero el Partido Liberal ha emitido un comunicado a partir de este mensaje de Maribel. No lo leamos todo, solo la parte toral. Hacemos un llamado a los candidatos a la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de mantener la prudencia en cuanto a los resultados del conteo que aún se está llevando a cabo. Es la Comisión Nacional Electoral la que por ley está autorizada para dar un resultado a más tardar el 8 de abril. Ningún pronunciamiento es válido hasta que nuestra comisión dé un comunicado oficial. Le pedimos no confundir al pueblo liberal y respetar los procesos y nuestra investidura. Los resultados no los conoce nadie más que la comisión que ha mantenido la prudencia. Pues así están las cosas en el Partido Liberal de Honduras. En otra información, fallo de la Corte Suprema de Justicia favorece aspiraciones políticas de Rodolfo Padilla. En una causa por el delito de prevaricato administrativo que contempla una pena de inhabilitación para ejercer cargo público o especial y por el que se había condenado al exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Sunseri, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que revierte la inhabilitación y ahora permite su participación como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula. Definitivamente, este es el caso que se había retardado porque la sala penal le cambió el delito y le puso una inhabilitación que era la pena que era más grave para impedir su participación, y por la vía de un recurso de revisión ha sido resuelto y la Corte por unanimidad nos ha dado la razón. Y en consecuencia se revierte esa inhabilitación o se elimina ese fallo y él queda plenamente habilitado para participar en las actividades políticas y por tanto pues está listo para ser el candidato a alcalde por libre en la ciudad. Este era el único caso pendiente de resolver sobre el tema de la inhabilitación. Padilla Sunseri se ha enfrentado a varios procesos que según su apoderado no había otra razón más que la persecución política. Compareció en los juzgados de San Pedro Sula, audiencia inicial, Obed Gilberto Colindres López, quien enfrenta cargos por el delito de asociación terrorista y otros tras vincularlo en la desaparición de 5 garífunas en la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela, hecho que aconteció el 2020. En el 2020, el hombre, quien tenía una alerta internacional, fue detenido en México y llegó en un vuelo de deportados la semana anterior. En ese orden, el ente fiscal ha presentado al menos 60 pruebas entre documentales, testificales, periciales. Recuerde que de las periciales está el vaciado telefónico y la gama de extracciones de video de diferentes cámaras a lo largo del recorrido desde la ciudad de Tela al Triunfo de la Cruz. La resolución de esta audiencia se dará a conocer hasta este miércoles. Bueno, atentos que vamos a nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos, ¿sabe usted a cuánto llega en este momento la deuda pública interna y externa? La deuda pública del país.
17.300 millones de dólares. A eso asciende la deuda externa. 17.300 millones de dólares. Atentos a esta noticia y además los empleados públicos tendrán toda la Semana Santa de feriado. Ya les tendremos los minuciosos detalles de lo que el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación ha decidido para que se vayan de vacaciones toda la semana los empleados públicos. Atentos. Pero antes, un reciente estudio económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revela dos datos que deben ser el centro del debate de las políticas públicas del país. El 60% de los hogares asegura que su situación económica está peor que hace un año y el índice de desempleo se elevó a un 7.2% y el país sigue sin generar condiciones para un empleo digno. Economía Hoy es presentado por Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. Las posibilidades para encontrar empleo empeoraron en el último año, pues el índice de desempleo se elevó a 7.2% en 2024, revela encuesta Pulso Económico de los Hogares publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional. Es mayor a la que habíamos estimado el año pasado, lo que nos indica que todavía existen dificultades en el entorno económico para generar las oportunidades económicas que demanda la población y que permiten mejorar su situación económica. Además, el 60% de los hogares asegura que la situación económica está peor que hace un año y el 71% dice que los precios de la canasta básica están más elevados. Esto solo reafirma lo que todos los hondureños vivimos y escuchamos en el día a día, en todas las conversaciones que participamos, que la gente avisora que cada vez la situación va para peor, lastimosamente. Esta precaria situación económica se deriva principalmente por la falta de empleo digno, ya que la informalidad ronda el 50% y eso significa que más de 2 millones de personas hacen alguna actividad, pero solo para subsistir. Es un tema que va a dar directamente al crecimiento económico. Entonces no podemos tener un crecimiento económico sostenible si tenemos problemas fuertes en desempleo. Y esos niveles de informalidad, como lo dicen a veces los sindicalistas, significa precariedad y precariedad significa que no tienen salario suficiente. El informe también indica que siguen perdiendo confianza los partidos políticos, gobierno, Congreso Nacional, órganos electorales, Corte Suprema y la Fiscalía. La encuesta fue realizada a 8.461 hogares y las autoridades explicaron que el índice de desempleo es mayor al 5.2% registrado por el INE a junio pasado, ya que en el último semestre se dio el cierre de maquilas y fincas camaroneras. Los jóvenes son los que están teniendo mayor problema de desempleo, pues el 36% aseguró que lleva más de 6 meses buscando una oportunidad, pero no la encuentra. Sara Carranza, Telenoticias. El Estado endeudado hasta la coronilla. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. La deuda pública superó los 17.300 millones de dólares, unos 440.000 millones de lempiras al cierre del 2024 debido a un incremento de 790 millones de dólares por colocación de un bono soberano y la tendencia es que este monto continuará elevándose, advirtió este día el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en su boletín económico mensual, en el que cuestiona la falta de control y eficiencia del gasto público. El COEP también destaca que las remesas familiares siguen incrementándose y se proyecta el ingreso de 9.800 millones de dólares este 2025. Pero esta cifra podría dispararse por la incertidumbre que están generando las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos.
La inflación se desaceleró a 0.24% en el mes de marzo por los menores precios internos de los combustibles, transporte aéreo internacional y una rebaja en los precios de algunos productos agrícolas. Sin embargo, los precios subieron 2% en los últimos 3 meses y 4.49% de forma interanual. Osman García, jefe de gestión de información económica, detalló que en el mes de marzo subieron alrededor de 16 productos de la canasta básica alimenticia, indicando que la inflación es menor, pero los precios siguen incrementando. La presidenta Xiomara Castro nombró a Malcolm Stufkens como el nuevo secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, quien fungía como subsecretario de Ambiente en la Secretaría de Energía. Stufkens asume el cargo que desempeñaba Ricardo Martínez, quien falleció el pasado 15 de marzo en Costa Rica. El nuevo secretario de la Es biólogo de la SAM, es biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue presidente del Colegio de Biólogos de Honduras y cuenta con experiencia en el tema del cambio climático. En educación financiera le contamos cuáles son las ventajas que usted tiene al momento de consolidar una deuda. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Ventajas de consolidación de deudas. Es más fácil tener el control de una sola tarjeta de crédito que de 3 o 7. Realizar un presupuesto es de suma importancia, ya que así conocerá su capacidad de pago con precisión. Identifica los gastos de los que pueda prescindir. Esto abrirá una posibilidad de ahorro. Realice comunicación directa con la institución financiera de su interés, no a través de otras empresas ni de otras personas. Antes de consolidar deudas en una, asegúrese de que la tasa de interés sea más baja que las de sus deudas por separado. La presidenta Castro Sarmiento, junto al embajador de Japón, inauguró este día el puente de Guasirope en la región de Nacaome, en el departamento de Valle. La presidenta Xiomara Castro inauguró este día la reconstrucción del puente Guasirope sobre el río Nacaome Valle. La obra es producto de la donación de 545.9 millones de lempiras por parte del gobierno de Japón y una contraparte nacional de 21.2 millones de lempiras. Reconocemos al pueblo y al gobierno de Japón por esta amistad de 90 años. Gracias, embajador Nakai, y al señor director de JICA por su cooperación en este proyecto y fortalecer los lazos de amistad que nos unen. La presidenta fue acompañada por el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte Octavio Pineda y por el embajador de Japón. El proceso de la construcción del puente Guasirope. Un puente, como usted lo puede ver, de más de 160 metros lineales de longitud, con tecnología vanguardista. Castro Sarmiento anunció otra serie de obras que el gobierno ejecuta en el departamento de Valle. La licitación para la construcción de 5 kilómetros de concreto hidráulico de la costa de los Amates en el sector de Lo Aceituno y el Cubulero ya están en proceso final esperando recibir las ofertas. En la inauguración, la titular del Ejecutivo dijo en su intervención que el único que puede continuar con estas obras del próximo año es el Partido Libertad y Refundación. La Secretaría de Estado de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que ante los feriados que contempla el mes de abril, donde destacan el Día de las Américas, el 14, y luego el 17 y 18, jueves y viernes santo, se decidió conceder a cuenta de vacaciones a todos los funcionarios y empleados de la administración pública los días martes 15 y miércoles 16 de abril. Los empleados públicos retornarán a sus actividades el lunes 21 de abril. La Secretaría de Gobernación aclaró que este asueto no se le otorgará a las instancias
empresas que conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, así como el Comité Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas, CONAPREM, y COPECO. Los hospitales, centros de salud y cuadrillas del SANA, ANE, Ondutel, CONAPREV tampoco gozarán de estos días debido a que deben atender emergencias de vital importancia para la población. Correcto. Estamos en plena época de verano donde predominan las temperaturas altas y donde usted planifica qué sitio de Honduras visitar de la mano de la ruta TN5. Este martes la ruta TN5 en alianza con el Instituto Hondureño de Turismo y tunota.com lo lleva a las Pampas Olanchanas, donde nos recibe el municipio de Campamento para mostrarnos sus ofertas de turismo extremo, su vida nocturna, sin dejar de lado a Juticalpa, con restaurantes y gastronomía de primera, además de su zoológico. Le llevaremos a la hacienda La Fortaleza, el Boquerón y un sitio al cual usted no puede dejar de asistir. Se trata del Toque. Así nos lo cuenta Mario Landa. ¿Cómo va? Excelente. No. ¿Cómo va? En ambiente. ¿Y usted cómo va? Súper bien, listas para esta ruta TN5. Después de un recorrido ameno de 90 minutos desde la capital, avistamos el primer municipio de este imponente departamento. Cuentan que lleva ese nombre porque en la zona se instalaban campamentos militares. Aquí venimos, papá. A 5 minutos del centro de este aún verde municipio está nuestra primera estación. Sí. El Centro Turístico Guayapito representa una alternativa para los turistas, un ambiente familiar, para que la gente venga a olvidarse de los problemas, que vengan a disfrutar en familias, así que lo esperamos este verano y que vengan a visitarnos. El fuerte de nosotros que es la tilapia, el pescado frito, su carne asada, sus camarones. Y lo importante que la tilapia se cultiva acá. Esa es una de las prioridades que hemos dado este año. Y si es amante de la aventura extrema, le recomendamos la reserva La Picona, donde el visitante puede hacer turismo en bicicleta, caminatas o desafiar las actividades extremas. Estamos ubicados en el Parque Ecoturístico La Picona. Es un parque donde aparte es un mirador donde ustedes pueden observar todo el pueblo de Campamento. Estamos rodeados de vegetación y también contamos con un canopy, uno de los canopies más extensos del país. Bueno, hermano, hemos superado 2 pruebas. Hay tantas vivencias en La Picona que usted pone a prueba su resistencia física, sus nervios y hasta su equilibrio en la escalera colgante. Desde lo alto de La Picona se divisa el centro de Campamento y como la actividad fue extrema, bajamos en busca de algo refrescante y lo encontramos. No sea mal pensado, también se nos cruzaron esos pensamientos, pero para allí vamos. A medida se acercaba la noche, hicimos un recorrido por algunos lugares turísticos nocturnos en Campamento y sí que hay mucha variedad. Nada que envidiar a las grandes urbes, bares, discotecas y restaurantes para todos los gustos. Ese solo fue el comienzo porque la noche tomaba forma. Es la hora de nuestra rumba en la parranda de la ruta TN5. Sí, justamente allí, en el Bocana Bar y Restaurante, un lugar acogedor con mucho sabor, nos esperaba. Los días viernes tenemos viernes de karaoke. Hay viernes que incorporamos el chacal de la trompeta, ¿verdad? Que es algo muy agradable. Los días sábados tenemos DJ.
el karaoke para empezar. Y las horas se fueron pintando de emoción. Después de un momento agitado y encendido, continuamos explorando la vida nocturna de este municipio y nos esperaba un lugar especial, el Hotel Los Almendros y su acogedor bar. Si un turista quiere venir aquí, ¿qué le ofrece? Le ofrecemos comida, cócteles, bebida, también le ofrecemos lo que es hotel. Platos típicos de acá. Típicos. Tenemos chuleta, tenemos costilla, tenemos alitas. La noche continúa mientras nosotros nos trasladamos a la cabecera del departamento de Olancho, la encantadora Juticalpa. En este municipio habitan cerca de 155,000 habitantes y su economía se sustenta en el comercio, la agricultura y la ganadería. Nuestra estadía en Juticalpa comenzó con un recorrido por el centro de la ciudad, conversando con su gente, conociendo su historia, sus costumbres y visitando un lugar que muchos no saben que existe. Este es el primer zoológico en la historia de la ciudad. El espacio no solo se creó con el objetivo de exhibir a los animales salvajes, también para su reproducción y cuidado, y sobre todo para tener un espacio donde las familias puedan reunirse con fines de diversión y educativos. ¿Cuántas especies puede venir a ver un turista acá a este zoológico? Mire, buenas tardes. Tenemos varias especies. Tenemos como decir la guara roja, que es la que está mirando, loros, tenemos mono araña, mono cara blanca, chanchos de monte, que le decimos. ¿Y el ingreso cómo? ¿Tiene un costo? Sí, hay un costo, es un costo mínimo de 50 a los adultos y 30 a los niños. En ese mundo salvaje emprendemos nuestra ruta al hábitat natural de esos animales. Es una aventura para quienes gustan de la naturaleza. Vamos al Parque Nacional El Boquerón. Constituye la más reciente área legalmente protegida de Honduras, una valiosa reserva natural con imponentes cerros, montañas y acoge una serie de aves y plantas endémicas. Para llegar a nuestro objetivo serán 50 minutos de caminata. Cruzamos varias veces el río y seguimos aventurando en medio del bosque y por la ribera del afluente natural. Luego de desafiar la montaña y el camino, la ruta TN5 llegó a su destino, al pie del cerro El Boquerón. Si usted es amante de la aventura, yo le invito a que venga al río Boquerón, en el pie del cerro Boquerón, aquí en el departamento de Olancho. Es parte de una aventura ecoturística que nosotros aquí se le hemos mostrado en la ruta TN5. Este sitio consiste en un estrecho cañón entre dos cerros por donde discurre el río y donde se encuentra un espacio idóneo para departir junto a amigos y la naturaleza. Llegó el momento de despedirnos del Parque Nacional El Boquerón para regresar a la encantadora Juticalpa, donde la tranquilidad y la convivencia de sus habitantes hacen que su estadía sea acogedora, segura y tranquila. Existe tanta variedad de restaurantes y espacios familiares en la ciudad que el visitante tiene para escoger. Como un viajero debe ponerle un toque de sabor a unas vacaciones. Visitando el toque. ¿Y qué encontramos en el toque? Distinta variedad de comida, empezando por el picadillo lanchano. Ya seguimos con la parrillada criolla, que contiene lácteos olanchanos, queso, mantequilla y la carne pues producida en el departamento de Olancho. Para la población de Juticalpa, ver esta convivencia y seguridad de las familias olanchanas, degustando de variedad de platillos típicos de la zona, es un motivo de felicidad. Esta convivencia también la encontramos en La Marina, un restaurante fuera de serie. El tiempo pasó fugaz en la cálida Juticalpa para luego trasladarnos al municipio, considerado popularmente como la capital de los centros turísticos de Olancho. Hemos llegado al municipio de Santa María del Real, aquí en Olancho, y estamos montando a Imperio, un brioso y hermoso caballo, pero más adelante le contaremos en qué consiste la finca La Fortaleza, que abre las puertas para que los vacacionistas puedan visitarles y vivir experiencias inolvidables montando hermosos caballos. Trota Imperio. ¿Y para qué trote Imperio? Lo que pueden ver acá, tenemos caballos de diferentes razas, en su mayoría lo que son frisones. Ellos están disponibles tanto para sesiones fotográficas como la finca la tenemos para eventos al igual disponible. Salimos satisfechos de la fortaleza para continuar nuestro recorrido por el impresionante departamento de Olancho. Decidimos visitar el puente, un centro turístico con amplias y bonitas instalaciones para practicar diversas actividades
y culminar degustando un amplio menú de su cocina. En este recorrido de verano, con este clima cambiante, la gripe te puede afectar en cualquier momento. No dejes que la gripe te detenga. Toma Sudagrip, té de miel y limón y continúa adelante. Sudagrip. Sanos y contentos culminamos nuestra aventura en algunos municipios del imponente, productivo y turístico territorio de Olancho, cuna de importantes e ilustres literatos como Froilán Turcios, Medardo Mejía, Alfonso Guillén Zelaya y Clementina Suárez, entre otros. Mariolanda, Telenoticias. Bueno, Marito es un jinete de primera. Y sabes que me encantó, porque eso es típico en la zona rural de Honduras. En la zona rural, cuando sí. Uno está montado en los caballos. Por favor, ojalá que edición nos edite eso, porque entre tantas cosas que me impactó de lo que hizo Mario, esa fue una de las cosas que me hizo recordar la ruralidad de Honduras, de la que Olancho no es excepción, porque Olancho es rural. Olancho es rural. Más grande que El Salvador. Olancho es uno de los departamentos más bellos de Honduras. Bosques, montaña, valles, ríos. Y lo que no tiene es un mar. Sí, y lo que no tiene es mar, pero es un hermoso. departamento bello. Es un departamento bello que vale la pena conocer. Muy bien. Yo, como televidente, entre otras tantas cosas, esto fue lo que me gustó del Marito Landa, su ruralidad en Olancho. Que abre las puertas para que los vacacionistas puedan visitarles y vivir experiencias inolvidables. Bueno, lamentablemente. Adelante le contaremos. Correcto. Otra vez. La Fortaleza. Otra vez. Adelante le contaremos. Oigan, esa es una expresión rural, de los que se han subido a un caballo. Otra vez, eso es. La Fortaleza. Mira, nadie en Honduras que no se haya subido a un caballo le ha hecho así. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Sí, es que es una expresión que se utiliza, pues. Sí. Y es para dirigir a los caballos. Muy bien. Bueno, y les tenemos algo más. Imágenes de lo de este miércoles en la ruta TN5. No se pierda la emisión noticiosa de TN5 Estelar este miércoles. Porque aparte de la agenda informativa, nuestra ruta TN5 lo lleva a los parajes del Caribe, de sus aguas cristalinas, color turquesa, en la isla de Roatán. Y más adelante en el Noticiero Líder, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advierte riesgos para Honduras de querer restringir derecho a la protesta. No nos conviene esto. El CONADE, el Comisionado de los Derechos Humanos, está advirtiendo de los riesgos para el país de querer restringir el derecho a la protesta. Atentos a esta noticia en unos minutos. Pero antes, Creaciones Valerie es el emprendimiento de una talentosa sanpedrana que con agujas e hilo teje verdaderas obras de arte conocidas como piezas hechas de crochet. Es la historia de nuestro emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hoy queremos destacar a una emprendedora excepcional, Ashley Valeriano, una mujer luchadora y creativa que ha logrado destacar con un talento casi innato, elaborando prendas a base de crochet. Con manos hábiles y una visión única, Ashley ha logrado transformar hilo y aguja en verdaderas obras de arte. En crochet se puede elaborar de todo. Hago vestiditos para bebé, tanto de niña como de varoncito. Hago zapatitos, sombreritos, gorros, para adornar la cocina. En Creaciones Valerie se prepara cualquier prenda al gusto del cliente, pero en el inventario de productos hay mucha variedad. Todo lo que pueden observar en la parte de atrás, yo lo elaboro en mis tiempos libres
Es algo que me gusta, que me apasiona, entonces podría decirle que no trabajo, sino que disfruto y me divierto. El nombre de este emprendimiento nace desde lo más profundo del sentimiento de una madre que para honrar a su hija le puso Creaciones Valery, y es un oficio que aprendió desde su época escolar. Aprendí de niña en la escuela, en 4º grado, mi maestra Marlene me enseñó y desde ese tiempo me apasioné. El producto de nuestra emprendedora está disponible en Bazar del Sábado y en redes sociales puede buscar Creaciones Valery. El CONADE advirtió este martes que el Estado de Honduras estaría en la mira de la comunidad internacional luego que la Secretaría de Seguridad anunciara que implementará medidas para restringir el derecho a la protesta. Indica el CONADE que la protesta social se configura como un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas, por lo que es deber del Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la reunión en todas sus manifestaciones. Según Ricardo López, delegado adjunto del CONADE, al establecer mecanismos restrictivos para las libertades de expresión y de manifestación, el Estado hondureño queda sujeto a un escrutinio más directo por considerar que se violentan derechos humanos al no permitir que las personas se manifiesten. La advertencia del fiscal general sobre el uso que se haga de la red social X y el anuncio de perfilamiento y levantamiento audiovisual a quienes ejerzan el derecho a la protesta es una clara agresión a los derechos civiles y políticos de los hondureños, además de una amenaza a la libertad de expresión, opinan analistas y periodistas que advierten un creciente clima de polarización que no abona al debate y respeto de las ideas. Analicen bien cuando van a subir un X. Analicen bien cuando van a salir a dar una declaración que no los vaya a comprometer. Esas declaraciones del fiscal hondureño Joel Zelaya son una potencial amenaza a la libre expresión, de acuerdo con este entrevistado, que sugiere no pasar por alto lo expresado por el funcionario porque podría volverse un elemento de ataque a los derechos ciudadanos. Pudiera llevar a limitar el derecho a la libertad de expresión o al ejercicio de la libertad de expresión por parte de algunas personas, porque todos tenemos en definitiva el derecho a expresarnos de manera libre y claro, si cometemos alguna infracción a la ley, entonces estarán también las disposiciones legales que pueden asegurar la persecución. A este periodista y académico le preocupan las expresiones del fiscal vertidas solo 2 días después que la Secretaría de Seguridad informara que empezará a tomar medidas para neutralizar las protestas ciudadanas en las vías públicas y que además elaborará perfiles fotográficos y audiovisuales para actuar conforme al Código Penal. Libertad y Refundación surgió en las calles, surgió desde la protesta. Ellos fueron víctimas de la criminalización de la protesta en su momento. Ellos fueron víctimas de la persecución por expresiones en medios digitales y hoy están apoyando y promoviendo aquello de lo que en su momento fueron víctimas. Entonces no hay coherencia entre el discurso y la acción. A todas luces es violar los derechos humanos de la gente. Por su parte, este analista considera que las recientes posturas de las autoridades solo generarán más conflictividad social. Califica el anuncio de la Secretaría de Seguridad y las declaraciones del fiscal Zelaya como una clara agresión a los derechos civiles y políticos de los hondureños. Lo que estamos viendo es una escalada a la conflictividad, que es incluso más preocupante que la polarización, porque en la polarización hay 2 bandos que discrepan en términos ideológicos muchas veces. Ya la conflictividad, ya hay un escalamiento a situaciones de violencia, a situaciones de intimidación, a situaciones de judicialización. Y ahí es cuando ya vemos una amenaza de utilizar el mismo Estado, las mismas leyes, las mismas instituciones estatales para ir en contra de la población. Lo más lamentable de todo para los analistas es que las posturas del gobierno no priman el diálogo ni buscan mejorar las condiciones de democracia y gobernanza de Honduras, sino que al contrario, tratan de coartar opiniones e imponer criterios particulares. Bueno, atentos con la noticia que vamos a difundir en los próximos minutos. La madrugada del lunes fueron asesinados a machetazos 4 hombres en la montaña de Cerro Prieto, en el Negrito Yoro. Yoro es otro de los departamentos que se ha vuelto violento en Honduras. Atentos a estos sucesos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes,
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra exdiputados y representantes de ONGs acusados de defraudar más de 27 millones de lempiras de fondos destinados para reducir la pobreza y proyectos sociales a ejecutarse entre 2011 y 2017, desviados de manera irregular. Por el delito de fraude se acusa a los exdiputados Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas y Perla Simos Morales, a Dalia Esmeralda Palma Sánchez, representante legal y administradora de la organización Inclusión Hondureña Internacional, también a José Wilfredo Flamenco Ramírez y Laura Rosa Sánchez García, miembros fundadores de la Junta Directiva de dicha ONG. En el caso de Perla Simons, esta actualmente funge como decana de la Facultad de Medicina de la UNA. La Fiscalía también acusa a los ciudadanos José Wilfredo Flamenco Acevedo, Miguel Ángel Hernández Mejía y David Abner Flores Montoya. Según el requerimiento fiscal, la organización no gubernamental Inclusión Hondureña Internacional, creada el 21 de marzo de 2010, fue utilizada como mecanismo para desviar fondos estatales provenientes del Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y del Fondo Rotatorio de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS, recursos destinados en principio para 17 proyectos sociales desviados mediante emisión de cheques a favor de particulares y empresas sin justificación legal. Hoy, porque no sé si es la primera vez, una decana de la Facultad de Ciencias Médicas es imputada por el Ministerio Público en este tipo de delitos. Se ha pronunciado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que aunque Perla Simón está ligada como decana a nuestra universidad, a nuestra principal universidad pública, eso no arrastra a nuestra universidad pública. Son imputaciones derivadas de comportamientos personales, pero sí la universidad pública respalda que seguirá de cerca que se realice el debido proceso ahora que ha sido imputada esta decana y otras personas. La Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán elevan su voz para denunciar que llevan más de 3 meses sin recibir el pago de sus becas y la matrícula universitaria. Y ante esta situación, su educación está en riesgo porque algunas universidades incluso los han amenazado con expulsarlos por falta de pago. Lo que está afectando no solo nuestra educación, sino también nuestra estabilidad y salud. El retraso de más de 3 meses en las becas y matrículas universitarias pone en riesgo el futuro de todos los estudiantes, muchos de los cuales estamos a punto de graduarnos. Las universidades ya han notificado sobre posibles expulsiones por falta de pago. El programa de beca solidaria de la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, respondió que el monto total mensual de las becas a 52 estudiantes de Taiwán en 2025 será de más de 1 millón de lempiras y que las proyecciones de pagos estaban hechas para inicios de marzo, pero se prolongaron debido a la tardanza en la aprobación del presupuesto general, pero que la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizará en los próximos días de esta semana el desembolso correspondiente al mes de enero del presente año y posteriormente la próxima semana, entre el 7 y el 11 de abril, se terminarán de honrar los meses de febrero y marzo. O sea que el gobierno se compromete. Se compromete, Renato, a hacer este desembolso. Con los estudiantes nuestros sí. en Taiwán. Para el próximo viernes 4 de abril se reprogramó audiencia inicial para Dunia Lisset Sánchez, sospechosa de la comisión del delito de parricidio en perjuicio de su pareja Gregorio Adalid Martínez Cruz, hecho ocurrido el viernes 28 de marzo en Las Tapias, Aldea Mateo, Distrito Central. La investigación revela que cerca de la medianoche la víctima dormía en su casa de habitación cuando la acusada se acercó y le disparó en una sola ocasión, quedando el cuerpo inerte sobre la cama. Con elementos probatorios suficientes, el Ministerio Público solicitará al juez competente que dicte auto de formal procesamiento y prisión preventiva conforme al artículo 194 del Código Penal, que contempla una pena de 20 a 25 años de prisión para el delito de parricidio. La madrugada del lunes fueron asesinados a machetazos 4 hombres en la montaña de Cerro Prieto, en el Negrito Lloro, sumando con esta la muerte de 46 personas en 13 hechos múltiples, dejando al descubierto que las estrategias de seguridad son fallidas, cuestionan analistas.
La madrugada de este lunes, un hecho múltiple en la comunidad de Cerro Prieto, ubicada en el Negrito Lloro, dejó un saldo trágico de 4 muertos. Las víctimas en esta ocasión han sido los ciudadanos Santos Pablo Colindres, de 74 años, Julio Alberto Ayala, de 52, Marco Aurelio Sarmiento, de 49 y José Bernabé Ruiz, de 24 años, quienes según los informes preliminares perdieron la vida a causa de heridas provocadas por arma blanca. El móvil principal que se genera para que se cometan estos crímenes son disputas entre familias, pleitos de herencia de terrenos o vendetas que van motivadas por cosas tan simples hasta por el pase de agua. Con este nuevo suceso, el número de masacres en lo que va del año asciende a 13, con 46 víctimas, reflejando la grave situación de violencia que afecta al país, superando los números del año pasado, lamenta este analista. Requiere por parte del Estado hondureño, del gobierno hondureño y de las estructuras de seguridad estrategias que estén encaminadas directamente a desmantelar las estructuras criminales y no solo a tener presencia militar y policial en las calles. Este defensor de los derechos humanos lamenta que desde las instituciones del Estado no se implementen estrategias diferentes para frenar la violencia. Cuestiona el estado de excepción, al cual considera una medida violatoria de los derechos de las personas. Lo que el estado de excepción ha permitido, entre otras cosas, es estigmatizar a un montón de poblaciones, de territorios, de gente que vive aquí en la periferia de San Pedro Sula, que ya vive empobrecida, pero ahora vive con el estigma de ser una zona bajo estado de excepción. Los departamentos de Francisco Morazán, Colón, Ocotepeque, Olancho, Lloro, Comayagua y Cortés es donde se han reportado las 13 masacres. Orly Martínez, Telenoticias. En su informe Estado País en materia de seguridad y justicia, la Asociación por una Sociedad Más Justa revela que los más de 88.000 millones de lempiras destinados en el presupuesto para los operadores de justicia, los resultados no han sido los esperados, porque delitos como la extorsión se propagan, el crimen organizado se afianza y las leyes orientadas a combatir la impunidad se engavetan. La Asociación para una Sociedad Más Justa reveló este martes en su informe Estado País 2025, Seguridad y Justicia, que la protección ciudadana, la lucha contra la violencia y el acceso a la justicia en el país han quedado en deuda por parte de las autoridades. Según este entrevistado, lo más preocupante es que el aumento de más de 88.000 millones de lempiras en el presupuesto a la Secretaría de Seguridad y Defensa no brinden los resultados esperados. El que nos llama mucho la atención y reflexionamos es el de la Secretaría de Defensa, porque lo que hemos visto en los últimos años, a partir del 2022, es que esta Secretaría más bien se le ha dado más presupuesto. Es la que tiene más presupuesto de todas las instituciones de seguridad y justicia. Para esta exfiscal contra el crimen organizado, la extorsión es una de las principales amenazas para los hondureños, siendo Intibucá, Atlántida, Colón, Choluteca, Francisco Morazán y Cortés los sectores donde más se presenta este delito. Estima que parte del problema radica en las grandes falencias de la Fiscalía para la investigación y sobre todo en el personal que actualmente se encarga de los casos. Los de Dipanco son los que antes eran de tránsito, policías de tránsito. Preguntémonos, ¿son personas capaces para una investigación? No. ¿Quiénes son los que andan investigando hoy en día? La policía militar. ¿Es la policía militar la que ha sido capacitada para esto? No. Sin embargo, las autoridades informan resultados contundentes que se reflejan en la reducción de la criminalidad, violencia y homicidios del país. Pero esta socióloga tiene sus reservas y opina que si bien es cierto, algunos indicadores del gobierno muestran mejoras, el ciclo de violencia y criminalidad continúa por los altos niveles de impunidad. Los resultados se miden por cuántos casos hay judicializados y en pocas palabras, y cuánta población penitenciaria está aumentando, en qué cantidad, porque ahí tiene que medirse. Ante el panorama, la ASJ urgió al gobierno a cumplir con sus promesas en materia de defensa, seguridad y justicia, así como a realizar una adecuada inversión en prevención de delitos y la sustitución del estado de excepción por una estrategia integral, basada en el fortalecimiento del Ministerio Público y el Poder Judicial. Con la entrega del reconocimiento a San Óscar Arnulfo Romero y Galdames por la defensa de los derechos humanos centroamericanos y dominicanos, el Parlamento Centroamericano, a través de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció la labor de la periodista y defensora humanitaria hondureña Dina Mesa.
No hemos visto cambios, más bien está una involución. Nos están colocando más trabas para defender los derechos humanos y creemos que se está utilizando todo lo que se decía que estaba malo, o sea, toda la estructura de represión anterior se está fortaleciendo en estos momentos y también se está haciendo mejor para la represión. Mesa dijo recibir el reconocimiento como un llamado a no olvidar que la justicia no es una opción, sino una obligación, que la paz no se construye con discursos, sino con acciones, y que la democracia no se defiende desde el silencio ni la complicidad, sino desde la denuncia y el compromiso con la verdad. Por mi parte, me genera mayor responsabilidad de seguir luchando por los derechos humanos y también atendiendo sin sesgos políticos el acompañamiento a las personas que están siendo víctimas de violaciones a derechos humanos. Honrada de ser depositaria el reconocimiento en memoria de San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, Mesa dijo que el honor le pertenece a las personas que en Centroamérica han luchado y siguen luchando por un futuro de paz, democracia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Nos agrada ese reconocimiento a Dina Mesa, una periodista con mucho compromiso. Dina Mesa. Bueno, vamos a actualizar todo este asunto político electoral. Miren, hay hondureños que están en vigilia. En vigilia permanente. Hay hondureños que están en vigilia. Este grupo de mujeres y hombres que aman la democracia tienen días de estar aquí en la vigilia. Esto es un aldabonazo a la conciencia del pueblo hondureño, exponiéndose a miles de peligros y a miles de situaciones que posteriormente se pueden dar, pero se necesita gente valiente, mujeres y hombres que luchemos por la democracia. Aquí una noche más por la democracia y la institucionalidad de Honduras. Estamos dándoles esa protección a nuestros consejeras del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral. Tienen 12 días. Tienen 12 días de estar en vigilia. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aparte del plantón que los hondureños ven ahí? Están cerca del distrito hotelero Plaza San Martín, ¿verdad? Ahí es la vigilia. Así es, Renato. Permanecen en un plantón pacífico que incluye momentos de oración y reflexión para que se respeten las leyes y para que los procesos electorales de 2025 en Honduras se desarrollen estrictamente enmarcados en ley, sin manipulación alguna. Ahí ven a ver a Sofía Rubí, una abogada, y a Jorge Ardón, de la Red por la Defensa de la Democracia, y a centenares de hondureños, representantes de organizaciones de sociedad civil que continúan noche tras noche, hoy no es la excepción, en vigilia por un objetivo, por Honduras y por la democracia y el respaldo a la institucionalidad y en defensa de las consejeras electorales. En defensa de las consejeras electorales. Bueno, dejan al margen a Marlon, ¿verdad? Dejan al margen a Marlon, pero en todo caso aquí hay que también reflexionar, orar por la institucionalidad deteriorada, complicada y debilitada desde hace muchas décadas. Una de las grandes debilidades de Honduras, de los grandes problemas de la democracia hondureña, la cooptación por intereses de nuestra institucionalidad, que muchas veces pareciera estar al servicio de los intereses sectarios, políticos, y no de la democracia de Honduras. Bueno. Las autoridades del Instituto de Conservación Forestal, el Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas reportan un total de 188 incendios atendidos en lo que va del año a nivel nacional y actualmente se encuentran 3 activos en Francisco Morazán y Olancho. Destacan que una de las causas que está provocando los incendios son las actividades de tipo agrícola.
Honduras registra este 1 de abril 188 fuegos, 3 de ellos activos pero atendidos, y la quema de 6.800 hectáreas, una cifra menor a las 93.000 hectáreas quemadas en 2024. Hemos tenido 2 incendios de gran magnitud este año. Uno que se dio en el sector de Reventón, Amarateca, y en el otro que se dio en el sector entre el límite de Francisco Morazán y Comayagua, en el municipio de La Maní. El año anterior, de cada 10 incendios forestales, 7 eran de gran magnitud y fue por las condiciones climatológicas que se presentaron en el 2024. Las rondas cortafuego, las cuadrillas de a pie en zonas calientes y la utilización de helicópteros han sido hasta ahora la principal línea de contención de los incendios forestales. El día de hoy se está participando en el combate y control de un incendio forestal que se ha presentado en las últimas horas en el sector de Montefresco, salida a Danlí. Para esta misión, las Fuerzas Armadas se está empleando en total más de 5.000 efectivos que están empeñados en la misión de combate y control de incendios forestales en todo el país. En áreas urbanas y zonas pobladas, el Cuerpo de Bomberos de Honduras ha estado presente con sus recursos humanos y materiales para sofocar incendios y evitar que estos provoquen daños en la infraestructura. Todas aquellas personas que viven cerca de zonas donde hay zacatera, donde hay maleza, abocarse siempre con lo que son las autoridades respectivas en sus colonias, barrios o a veces municipios para poder limpiar todas estas zonas. ¿Por qué? Ya hemos visto las incidencias ocurridas durante finales del mes de enero y principios del mes de febrero, en donde tuvimos los incendios en Zacatera, donde tuvieron afectación muchos vehículos en la zona capital. Cerrar grifos para agua y conectores de electricidad es un buen consejo para las familias que harán turismo interno. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles estas imágenes que corresponden a una fábrica de vehículos eléctricos que está construyendo China. Será la fábrica más grande del planeta. Está siendo construida en un radio de 130 kilómetros cuadrados y va a producir al menos 100.000 coches eléctricos por año. Y será una verdadera ciudad porque habrá igual cantidad de empleados, 100.000 habitantes en esa ciudad y todos empleados de esta fábrica. Interesante cómo avanzan las energías renovables y la fabricación de transporte verde. Mientras sobre nuestro país continuará el viento acelerado del este para esta jornada de miércoles. ¿Y eso qué va a representar? Bueno, acarreo de un poco de humedad hacia la región oriental y hacia el final del día de este miércoles también el ingreso de humedad sobre la región occidental del país. Estas zonas oscuras que vemos acá es justamente donde va a transitar con mayor velocidad el viento. ¿Y cuál será el impacto? Bueno, que además de esta humedad que les estoy anunciando y que lo vemos aquí en estos tonos verdes en partes del occidente y oriente del país, también pues nos va a levantar el oleaje bien arriba y ya les voy a mostrar ante los acumulados que se van presentando ahí en todos los municipios colindantes con El Salvador y en partes de Olancho, y gracias a Dios. Y les decía que el oleaje va bastante elevado, principalmente hacia horas finales de este miércoles, superior a los 4 metros la altura máxima en el litoral Caribe, mientras a la salida del Golfo Fonseca más abajo 1.6 metros. Las temperaturas también se presentan elevadas, 40 en la zona sur, 33 y 35 aquí en el centro, hasta 37 en el Valle de Sula, 38 en puntos del occidente y la región oriental con máximas de 34, y el índice ultravioleta ni hablar. Hay que protegerse y principalmente entre 11 y 3 de la tarde no hay que exponerse porque seguramente tendrá quemaduras acumulativas de piel. Cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Las Fuerzas Armadas de Honduras hace 6 horas han publicado este mensaje, Cristina. Las Fuerzas Armadas continúan con el cumplimiento del orden de total transparencia en los procesos y la comunicación entre las Fuerzas Armadas y el CNE. En esta ocasión, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de División Roosevelt Hernández, y la Junta de Comandantes brindan exposición sobre la situación ocurrida y lecciones aprendidas durante las elecciones primarias internas 2025 a representantes de la sociedad civil, como ser la ASJ, la Red de Defensa a la Democracia, miembros de la Confraternidad Evangélica de Honduras y de la Conferencia Episcopal de Honduras. Hay un video de Roosevelt Hernández, lo estoy viendo en este momento.
Hay un video de Roosevelt Hernández donde dice que se ha reunido con la sociedad civil y que salieron satisfechos. Bueno, indistintamente de la investigación que se haga, pero es muy importante porque nadie quiere que las Fuerzas Armadas de Honduras se desprestigien. La misma sociedad civil sabe el rol de las Fuerzas Armadas en el país. Y ningún hondureño sano que quiere el bien para Honduras desea que se desprestigien las Fuerzas Armadas. Hoy parte de la sociedad civil se ha reunido con la Junta de Defensa, indistintamente de los resultados de la investigación que esperamos se haga con toda objetividad e independencia por parte del Ministerio Público. Escuchemos al general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, hoy tuvimos un acercamiento, ellos solicitaron pues que esta reunión y nosotros tuvimos a bien, como siempre, abrir las puertas a cualquier ente de la sociedad hondureña y para explicarles lo que sucedió el 9 de cómo fue el procedimiento que nosotros hicimos y algunas situaciones más específicas. Ellos se fueron pues satisfechos, se fueron claros de toda la situación y que realmente fuimos garantes de este proceso de elecciones primarias e internas 2025 y entendieron cuál es la definición y el concepto de lo que es garantizar. Tuvimos toda esa disposición para poder llevar a cabo este proceso. Hay situaciones pormenores que no salieron a la luz, pero que gracias a Dios a esa planificación que tuvimos, pues se tomó decisiones y se solucionaron problemas en los diferentes departamentos del país, en los diferentes municipios y también aquí en lo que es el Distrito Central. Esas son las expresiones del general Roosevelt Hernández. No nos consta que hayan salido satisfechas, no nos consta que la sociedad civil haya salido satisfecha, pero ese acercamiento es muy importante. Ese acercamiento de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas es muy importante. Honduras no quiere ver unas Fuerzas Armadas desprestigiadas sí. Y debilitadas. Sí, palabra correcta, sí. Cristina, oportuna. No las quiere ver. Lo que no quiere decir que se debe investigar a fondo qué fue lo que pasó el domingo 9 de marzo. Bueno, y una última noticia. Me la acaba de comunicar Pavel Espinal. La ven en pantalla. Lanza cancela operaciones en Honduras. Lanza es la línea aérea donde uno de sus aviones tuvo un accidente con saldo mortal en Roatán, Islas de la Bahía. Le he preguntado a Pavel, pero no he tenido la respuesta. Esto no significa, porque ellos se comprometieron a indemnizar a los familiares, ¿no? Esto no significa que cancele operaciones, que van a dejar de indemnizar a los familiares después de que se conozca a fondo las causas de ese accidente aéreo en Islas de la Bahía, en Roatán, Islas de la Bahía. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche.